Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Veo varios nombres conocidos, así que qué bueno que se hayan conectado. Les voy a pedir que entrando cierren sus micrófonos y sus cámaras, por favor. Eh, MET, en su intención de realizar cursos de actualización en temas que son interesantes para profesionales de la salud, decidió, junto con la unidad académica de nuestra institución, hacer este webinar. Y elegimos este tema porque pensamos que la mamografía con contraste se ha desarrollado mucho más en los últimos años y creemos que queríamos compartir nuestra experiencia con esta modalidad. Nosotros empezamos el año pasado, llevamos prácticamente un año trabajando con esto y bueno, aquí da para realizar esto. Y nuestro temario consta de, lo vamos a decir al tiro. Primero vamos a empezar con generalidades, técnica, protocolo, rendimiento, general e implementación de la técnica que nos la va a dar el doctor Rodrigo Germán. La siguiente será diagnóstico por mamo con contraste y nos la va a dar la doctora Catalina Vial. Las indicaciones que nos la va a explicar la doctora Carolina Benque y por último yo hablaré sobre las biopsias guiadas con mamografía con contraste. Entonces vamos a empezar con la primera, que como dije era generalidades, técnica, protocolo y rendimiento. Implementación, doctor Rodrigo Germán. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Voy a compartir pantalla para que podamos partir con la primera charla de hoy. ¿Se escucha bien, doctor? Adelante. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Se ve la ¿Sí? presentación, doctor. Perfecto. Entonces, como bien dijo Paulina, vamos a partir con la primera charla que es más bien introductoria y sobre generalidades para entender el contexto donde está inmersa la mamografía contrastada. Vamos a hablar de generalidades, vamos a hablar sobre la técnica y la implementación de la mamografía contrastada en cualquier centro, cuál es el protocolo a implementar, cuáles son las alternativas existentes y finalmente nos vamos a referir sobre parte del rendimiento de la técnica en general. Entonces, antes de hablar de mamografía contrastada, debemos entender dónde queda en el escenario esta nueva técnica en relación a las técnicas que ya utilizamos para diagnóstico precoz de cáncer de mama. Debemos recordar que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer y que la mamografía ha sido tradicionalmente nuestra herramienta estrella para el diagnóstico precoz. Sabemos que es el único examen que ha demostrado disminuir la mortalidad global por cáncer de mama. Y tiene la ventaja para usarla como screening que es de bajo costo y está ampliamente disponible. Es de fácil interpretación en términos generales y es una muy buena herramienta. Sin embargo, esta técnica no es perfecta, su sensibilidad anda alrededor del 70 al 85% en forma global. Pero en mamas densas particularmente su sensibilidad disminuye en forma significativa, del orden del 50%. La otra técnica que se agregó a la mamografía posteriormente fue la tomosíntesis, que en sus inicios se utilizó más bien como una técnica complementaria para resolver dudas en casos de mamografía, pero con el tiempo ha ido reemplazando progresivamente a la mamografía 2D y en la gran mayoría de los centros hoy día se hace solamente tomosíntesis como herramienta de screening.
La usamos porque detecta 1,5 a 2 cánceres por 1000 adicionales respecto de la mamografía. Y además de tener esta mejor sensibilidad, es más específica y por lo tanto nos permite caracterizar mejor las lesiones visibles en mamografía. Y esto además permite reducir el uso de proyecciones adicionales y reduce las recitaciones. Sin embargo, a pesar de ser más sensible la tomosíntesis respecto de la mamografía, todavía tiene una menor capacidad en las pacientes con ACRD en el diagnóstico precoz. La otra herramienta que todos utilizamos ampliamente en combinación con mamografía y que es de gran utilidad es la ecografía mamaria. Con estudios hechos con grandes grupos poblacionales, recordemos el ACRIN 666 y el JSTAR de Japón, se logró demostrar el beneficio de la ecografía en pacientes con mamas densas, ya que permite diagnosticar hasta 4 por 1000 cánceres adicionales que la mamografía no es capaz de demostrar. Sin embargo, no es fantástica como herramienta porque tiene el inconveniente que diagnosticamos muchas lesiones que son de bajo riesgo, que resultan finalmente en biopsia y que histológicamente son benignas y que en algunas series pueden llegar incluso hasta el 90%. Por otro lado, la combinación mamografía más ecomamaria como método de screening tampoco es perfecta. Sabemos en otras publicaciones que la resonancia mamaria puede detectar hasta un 50% de lesiones adicionales malignas que la mamografía y la ecomamaria no son capaces de demostrar como método de screening. Entonces, uno pudiese pensar que la resonancia mamaria es nuestra herramienta perfecta para hacer diagnóstico precoz de cáncer de mama. ¿Y por qué es mejor la resonancia? Porque agrega un elemento adicional en el diagnóstico, aparte de la morfología, que es lo que ve la ecografía mamaria y la mamografía, sino que agrega la funcionalidad de la vascularización. Todos sabemos que los tumores, cuando ya tienen 2 o más milímetros, secretan sustancias que inducen el desarrollo de neovascularización alrededor del tumor y que esto lo podemos demostrar a través del uso de medio de contraste inyectable. La sensibilidad de resonancia es superior a la de la mamografía, puede llegar hasta el 97% y una especificidad del orden del 63%. Sabemos que además la resonancia mamaria puede reducir los cánceres de intervalo entre un 5 a un 0,8 por 1000. Y por lo tanto es el examen de elección en las pacientes de alto riesgo. Sin embargo, el inconveniente de la resonancia es su aplicación masiva. La resonancia es un examen de alto costo y de baja disponibilidad. Por eso que hoy día se reserva esencialmente para las pacientes de alto riesgo. Pero tenemos un gran grupo de pacientes que son las de riesgo intermedio, que son las que tienen mamas densas, las que tienen lesiones de alto riesgo demostradas, las famosas BRAF 3, y las pacientes que tienen cánceres tratados, que hoy en día, por el alto costo y baja disponibilidad de la resonancia, no es posible evaluar con este método como forma de screening. Y además tenemos un pequeño grupo de pacientes que sí tienen indicación de la resonancia, pero que no se la pueden realizar por contraindicaciones formales de la resonancia o porque tienen una baja tolerancia al examen, ya sea por el posicionamiento y que las pacientes se muevan o porque son claustrofóbicas. Y aquí es donde aparece esta técnica que es la mamografía con contraste que llamamos SEM, em, porque pudiese hacer un aporte en este escenario importante para justamente resolver algunos de estos problemas que ya mencioné. La mamografía con contraste, a diferencia de la mamografía convencional, permite evaluar, igual que la resonancia, la neovascularización tumoral. Y agrega entonces la funcionalidad a la herramienta diagnóstica. Inicialmente se usó una técnica de sustracción digital que lo que hacía era inyectar medio de contraste en una posición, por ejemplo, cráneo caudal, y hacer varias imágenes consecutivas en el tiempo
tratando de copiar la fase contrastada de la resonancia. El inconveniente que tenía esta técnica era que solo se podía evaluar una mama en una sola proyección y además la dosis de radiación era muy alta. Y después se desarrolló esta otra técnica que es la mamografía de energía dual, que es la que usamos actualmente y que voy a entrar a explicar en más detalle adelante. Esta técnica se desarrolló un poco antes del año 2010 y fue aprobada en el 2011 para su uso como herramienta diagnóstica. Utiliza contraste yodado endovenoso y se utilizan las proyecciones tradicionales de mamografía, es decir, craneocaudales y oblicuas. ¿En qué se basa la técnica de la SEM? Utiliza básicamente un elemento físico que es el efecto fotoeléctrico del átomo del yodo. Como usamos medio de contraste yodado, ustedes recordarán de la física de radiología que el efecto fotoeléctrico del yodo se produce alrededor de los 33 kV. ¿Y a qué se refiere esto? Que cuando uno utiliza una energía superior a los 33 kV, el fotón que incide sobre el átomo de yodo saca de la órbita K, que es la órbita más interior del átomo, al electrón que está en esa órbita. Y eso genera un aumento en la densidad en la imagen mamográfica. Eso está ejemplificado en la curva del gráfico que ven abajo, que muestra la atenuación del yodo. Y si se fijan, alrededor de los 33 kV se produce una alza brusca en la atenuación del yodo que está determinado por esta liberación del electrón. Entonces, la SEM utiliza este elemento para crear la imagen del contraste. ¿Cómo lo hace? Obtiene dos imágenes consecutivas que se obtienen en la misma compresión. Una que vamos a llamar de baja energía y otra que vamos a llamar de alta energía. La de baja energía utiliza el kilovoltaje habitual de una mamografía convencional, que va entre los 26 y 31 kV. Y la de alta energía, 45 a 49 kV, que si se fijan está por sobre los 33 del efecto fotoeléctrico del yodo. Y esto se hace así porque el contraste se inyecta antes de obtener las dos imágenes, que se hacen, como les decía, consecutivamente en la misma compresión. Entonces, al obtener la imagen con bajo kilovoltaje, el yodo tiene una densidad y al obtener la imagen con mayor kilovoltaje, que es la de alta energía, el yodo, la zona que capta yodo, presenta en la imagen una densidad mucho mayor, justamente por el efecto fotoeléctrico que yo les explicaba. Entonces, posterior a la obtención de estas dos imágenes, que una no va a demostrar el yodo circulante y el otro sí, se hace una suerte de sustracción digital, muy parecida a lo que se hace en resonancia, obteniendo una tercera imagen que es la que nos va a mostrar solamente las zonas que se realzaron con el contraste. Entonces aquí tenemos un ejemplo que a la izquierda muestra la mamografía obtenida con la dosis de baja energía, que es nuestra mamografía diagnóstica habitual. Y a la derecha, ustedes ven una imagen que vamos a llamar recombinada, que es la imagen de sustracción que yo les comentaba antes. La imagen que se obtiene de alta energía no se representa para diagnóstico porque no tiene utilidad, solamente se usa para hacer la sustracción y permitirnos obtener esta imagen recombinada. En este ejemplo, que es un caso real que ustedes ven ahí, tenemos a la izquierda en la mamografía una mama extremadamente densa que no muestra lesiones muy evidentes. Sin embargo, a izquierda, en unión de cuadrantes externos, intercio medio, se hace evidente en la imagen recombinada, un realce tipo masa ovalado, muy bien circunscrito, que mirando retrospectivamente a la imagen mamográfica tradicional es difícil de visualizar. Entonces, ¿cómo se hace la implementación de la SEM en cualquier institución? La verdad es que es muy simple, es casi de perogrullo, porque el mamógrafo que se utiliza para
obtener SEM es muy parecido a un mamógrafo convencional. Es un equipo que no solo hace mamografía con contraste, sino que hace mamografía 2D, hace tomosíntesis, puedes hacer biopsias heterotáxicas o por tomosíntesis, y además te permite hacer SEM y te permite hacer biopsia por SEM. Entonces, requiere una sala de mamografía habitual, no es una sala muy distinta. La única diferencia es que vamos a requerir de una inyectora automática programable para hacer la inyección de contraste. Como al comienzo el número de casos no es muy alto, no es necesariamente necesario disponer de una especial para el equipo, sino que se puede compartir, por ejemplo, con un equipo de escáner que tengan en la misma institución. Hay que recordar que van a tener que instalar vía venosa y por lo tanto se requiere una silla, una mesita o una camilla donde hacer la instalación previa de la vía venosa. Van a necesitar el personal habitual que se usa en mamografía y en tomosíntesis, que es la tecnólogo médico, la TENS y el radiólogo. El entrenamiento del personal para ejecutar la SEM no es muy complejo, es relativamente fácil, corto y la curva de aprendizaje es rápida. Respecto del radiólogo, es fácil la interpretación de la mamografía con contraste, particularmente si el radiólogo tiene experiencia con informe de resonancia. Los insumos necesarios son los habituales y se debe considerar la eventual necesidad de manejar reacciones adversas al contraste. Me parece importante además recalcarles que es de utilidad realizar una entrevista previa a la paciente antes de la citación para la mamografía con contraste y esta encuesta ya debe incluir antecedentes como insuficiencia renal y alergias a medio contraste previas. Idealmente indicar ayuno de 6 horas. Importante mantener la hidratación previa al procedimiento y posterior para la protección renal. Ahora, hay muchas publicaciones que han mostrado cuáles son las técnicas que usan para la mamografía con contraste y el protocolo. En esta publicación de Sanardo, que reúne a 84 distintos centros que publican esta información, que son de hecho de todo el mundo, incluyendo de Sudamérica y Chile. En el protocolo, la inyección de contraste, la gran mayoría utiliza contraste endovenoso entre 300 y 370 miligramos por ml. La verdad es que lo ideal es usar el contraste que tengan disponible en la institución donde ustedes van a instalar el equipo. La dosis es de 1,5 ml por kilo de la paciente. La inyectora nosotros la programamos a 3 ml por segundo. Los rangos publicados van de 2 a 5. Utilizamos una vía venosa generosa, ojalá una bránula 20G. Y las reacciones adversas, si bien como les comenté antes, hay que tenerlas presentes, son infrecuentes y en su mayoría son leves, menos al 1%. Entonces, la serie de imágenes que van a obtener se obtienen después de la inyección de contraste. Lo primero que se hace es la inyección de contraste. Y es muy importante que la inyección de contraste hacerla sin la mama en compresión, porque la compresión de la mama puede reducir el flujo sanguíneo en la mama y reducir el realce. Entonces, primero se hace la inyección y después de pasados 2 minutos de terminada la inyección se empiezan a obtener las imágenes. ¿Cuál es la secuencia ideal para la obtención de las imágenes? Es variable. Los distintos grupos que salen mencionados en la publicación de Sanardo es bastante variable, pero en general la mayoría parten por la mama en la cual se encuentra el hallazgo sospechoso, que es la principal indicación de la SEM. Nosotros en METS utilizamos la primera secuencia, que es que partimos por la mama sospechosa, en este caso la craneocaudal derecha, después se adquiere la craneocaudal contralateral, la oblicua contralateral y por último la oblicua de la imagen sospechosa. Es conveniente que el radiólogo esté presente en la sala mientras se obtienen las imágenes para una mejor planificación de cómo ir tomando proyecciones adicionales. De hecho, al término de esta secuencia se puede
agregar una proyección lateral estricta adicional que va a depender de los hallazgos que hayan obtenido durante las imágenes que van apareciendo rápidamente. Idealmente las proyecciones adicionales, como las magnificaciones, por ejemplo, se deben dejar al final para evitar que el contraste se pierda. El tiempo que demora la adquisición de esta secuencia es entre 6 y 10 minutos y va a depender del grosor y densidad de la mama, ya que eso hace que cada una de las imágenes obtenidas tenga una latencia de 2 a 10 segundos. Respecto de las dosis de radiación y la SEM, es importante considerar que la mayoría de las publicaciones demuestran un aumento en la dosis respecto de la mamografía 2D y la tomosíntesis que va de un 20 a un 45%. Solo un estudio demostró menor dosis de radiación. Sin embargo, estas dosis todavía se encuentran dentro de los rangos aceptados por las guías con una dosis menor a 3 miligramos. Con respecto al rendimiento general de la SEM, en esta revisión y metaanálisis de COSI y asociados, ellos lograron demostrar un rendimiento global de la SEM muy bueno, con una área bajo la curva de 0,94%, con una sensibilidad global de la SEM de un 95% y una especificidad global del 81%. Si queremos comparar el rendimiento de la SEM en el diagnóstico de cáncer de mama con la resonancia mamaria, pueden ver aquí las curvas ROC, que son muy similares, el área bajo la curva, con una sensibilidad de los dos métodos muy similar, cercana al 95%, y una especificidad ligeramente superior de la SEM que alcanza el 66%. Por último, y para finalizar, quisiera mencionar qué pasa con los pacientes y su experiencia respecto de la SEM. Hay muchas publicaciones con encuestas realizadas a los pacientes. Por ejemplo, en la que aparece a la izquierda, el 79% de los pacientes prefirió la SEM por sobre la resonancia mamaria. Y en otra publicación, las pacientes refieren que prefieren la SEM por su mayor rapidez, el mejor confort, menos ruido y menor ansiedad durante el examen. Con eso termino mi presentación. Espero que hayan quedado con una idea general del escenario, en qué consiste la SEM, cómo se realiza. Ahora vamos a entrar con las siguientes conferencias en detalles más específicos que nos interesan muchísimo. Paulina. Muchas gracias, Rodrigo. Muy clara tu presentación. A todos los asistentes, las preguntas las vamos a dejar al final. Así que ahí las preguntas que tenemos acá para Rodrigo se las hacemos al final de las presentaciones. La siguiente presentación nos la va a dar la doctora Catalina Vial y es diagnóstico por mamografía con contraste, representación de enfermedad y nomenclatura, artefactos y pitfalls. Catita. Muchas gracias, Paulina. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Va, fantástico. Ya. Cuando me dijeron que tenía que dar esta clase, yo como que me estresé un poco porque es harta información, ¿ya? Así que si hablo muy rápido, levanten la mano para frenarme, pero es súper entretenida. Traté de hacerla lo más dinámica posible para no perderlos, ¿ya? ¿Y cuál es la idea cuando armé esta presentación? La idea es que primero podamos identificar en qué nos podemos caer cuando estamos tomando la mamografía contrastada, o sea, cuáles son los artefactos que tenemos que pillar, para luego poder caracterizar bien el parénquima y poder caracterizar la enfermedad. Y con esa información poder formar un BIRATS de la imagen y hacer un diagnóstico, ¿ya? Y también al final de la presentación quiero repasar un poco cuáles son los pitfalls que tenemos en mamografía con contraste y cómo podemos optimizar nuestro diagnóstico para mejorar los pitfalls. Entonces, los artefactos son un hallazgo de imagen que no tiene un correlato anatómico, ¿ya? Y puede ser producido por alguna tergiversación de la información
obtenida durante la adquisición de la imagen. Más o menos el 10% de la mamografía con contrastes tiene un artefacto que es un poquito mayor que la cantidad de artefactos que tenemos en mamografía digital convencional, porque la mamografía con contraste empieza a, el contraste y el tiempo de adquisición de la imagen nos dan dos motivos más de artefacto, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia de reconocer estos artefactos? Es que pueden aparecer pseudolesiones por el artefacto o se pueden ocultar lesiones verdaderas. No voy a hablar de los tipos de artefactos clásicos de la mamografía digital, porque eso es para otra clase. Solamente vamos a venir por el paciente. Por ejemplo, un paciente que se mueve, que tiene una frecuencia cardíaca muy alta o que es difícil respirar pausado, o porque hay superimposición de estructuras propias del paciente como el mentón, por ejemplo, o el pelo. Artefactos productos del medio del contraste, donde la administración, por ejemplo, tenemos extravasación del contraste, que no llegó contraste a las venas, por ende no hubo representación de contraste a la mama, o porque hay contaminación propia del medio de contraste, y artefactos que provienen del equipo propiamente tal. Dentro de los artefactos producidos por el paciente, el artefacto de movimiento que más vemos es el artefacto de Ripple, ¿ya? Y es más marcado en la mamografía en contraste porque es más larga que la tomosíntesis, ¿ya? La duración del examen es más larga, y se produce por pequeños movimientos, ya sea del latido cardíaco en el tórax o de respiración. Es evidente en la proyección recombinada, entonces tenemos la imagen de baja energía a la izquierda y a la derecha tenemos la imagen recombinada y vemos estas líneas como una cebrita. ¿Ven mi mouse a todo esto? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ya. Ven estas líneas como una cebrita, ¿ya? Que es el movimiento de Ripple. Y es más evidente aún en la medio lateral oblicua, porque al no tener el soporte inferior del detector, hay más probabilidad de que haya movimiento. ¿Cómo lo mejoramos? Pidiéndole al paciente que nos coopere y con una compresión adecuada durante el examen. Otro artefacto es cuando hay retención transitoria de medio contraste en las venas. Generalmente aparece en las primeras imágenes adquiridas, y es un artefacto en verdad que si lo sabemos reconocer no nos va a afectar nuestra interpretación. El artefacto producto del contraste es cuando tenemos contaminación con contraste. No sé si ustedes, el medio de contraste es viscoso, por eso lo tenemos que tener calentito al minuto de administración, es pegote y es transparente. Entonces, a veces puede ser que quede medio contraste en los guantes, ya cuando estamos inyectando, o incluso quede en la vía que sacamos y que queda libre y que chorrean gotitas, y con esto nos ensucia el detector, las manos de la tecnóloga, y después ese medio contraste pasa a la paciente. Entonces acá tenemos un ejemplo que se tomó una mamografía en contraste, y tanto en la imagen de baja energía como en la imagen recombinada, vemos estos pequeños puntitos blancos que parecían microcalcificaciones pleomórficas finas. La tecnóloga, nuestra tecnóloga, muy clevermente reconoció de que traía en la imagen de baja energía, de recombinada. Entonces dijo, algo está sucio, limpió la paciente, repitió la imagen, y al repetir la imagen vemos que esas microcalcificaciones desaparecieron. ¿Ya? Y esto había quedado contaminación en el guante de medio contraste, que se pasó a la piel de la paciente. Otro caso, por ejemplo, esta es una mamografía convencional, normal, y teníamos, al tomar la mamografía, se le puso una marca a la cicatriz y aparecieron estas calcificaciones lineales. Revisando, se le sacó la marca, se repitió la mamografía y las calcificaciones lineales desaparecieron. Así que revisaron el material que había y habían caído unas gotitas de contraste en el scotch que usábamos para marcar las pacientes, y eso por supuesto que no lo pudimos lavar, así que se desechó. Otros artefactos que tenemos propios del equipo es cuando la paleta elegida es inadecuada para la paciente, ¿ya? Por ejemplo, pacientes con mamas muy grandes que le ponemos una paleta pequeña. En esos casos, la compresión, al no ser uniforme, se forman áreas de atrapamiento aéreo, como vemos acá en la axila. Y esas áreas de atrapamiento aéreo generan un halo negro en la imagen recombinada. También puede ser, por ejemplo, cuando nos quedan pliegues en la imagen. Otros artefactos que tenemos que son propios de los software de las imágenes son el artefacto por presencia de material denso. Cuando hay elementos muy densos, como por ejemplo los clips quirúrgicos o calcificaciones muy densas, hay una falta de registro de la calcificación en el equipo. Entonces en la imagen recombinada vemos estos halos como en tinta china
o vemos que no se saturan, o vemos que hay un halo hipodenso alrededor del artefacto, ¿ya? Y estos pueden interrumpir la interpretación. Por ejemplo, en este caso, que tenemos una paciente que está postoperada de un cáncer, que le tenemos los clips metálicos y un halo alrededor, si hubiera una lesión residual cercana al clip, lo podríamos oscurecerla por este halo. Hay un artefacto más fuerte, que es por la presencia de marcapaso, que aquí hay un error de interpretación en el software de la mamografía que la hace ininterpretable, ¿ya? Esta imagen la saqué de la literatura, pero en los casos que tengamos una paciente con una caja marcapaso desfibrilador o quizás estos catéteres de quimio que son muy densos, la ideal es excluir el marcapaso de la imagen para que no nos dé este artefacto que hace la imagen ininterpretable. Otro artefacto muy frecuente, sobre todo en los primeros equipos de mamografía contrastada, es el artefacto de dispersión o scatter, ¿ya? Que se genera en la imagen recombinada este halo o doble contorno que vemos de la mama. Y este es producto de la radiación dispersa de la mama. Por ende, va a ser más evidente en mamas que son muy densas o muy voluminosas, ¿ya? Y claramente este halo, como coincide con dónde está ubicado el tejido, podría oscurecer alguna lesión. Con los nuevos softwares que han ido generando los equipos nuevos, este halo es cada vez menos evidente, pero a veces cuando el equipo está mal calibrado, podría aparecer. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es volver a calibrar el equipo, que realmente se calibra antes de tomar la imagen, por supuesto, y repetir la imagen. Otro artefacto que se ve, que es el artefacto de ghosting. Esta es una imagen antigua porque no he encontrado imágenes nuevas, ¿ya? Pero lo que queda en el detector, la señal de la mamografía que se tomó antes. Entonces vemos a esta paciente que tiene una craneocaudal con el implante desplazado y vemos cómo se ve la sombra de la mamografía que tomamos anterior al interior del implante. Esto, por supuesto, que puede producir artefactos en la imagen. Un artefacto propio de la mamografía contrastada, que también es producto de la radiación dispersa, es el artefacto de la línea cutánea, donde se ve esta línea gruesa, como la piel si estuviera engrosada o comprometida, ¿ya? Este artefacto, como les contaba, es producto de la radiación dispersa. Si vemos bien en la imagen de baja energía, la piel se ve fina, entonces nota para nosotros evaluar la piel primero en la imagen de baja energía, si está fina, y después la vemos gruesa, la imagen recombinada, claramente es un artefacto, ¿ya? Y esos son los artefactos que tenemos en mamografía con contraste, ¿ya? Luego vamos a pasar a la parte como de la interpretación de la imagen. Entonces ya vimos primero la imagen, si está bien tomada o no está bien tomada, ¿cierto? Y ahora vamos a ver qué información nos aporta la mamografía con contraste. Y tal como decía Rodrigo, la mamografía con contraste nos aporta dos rangos de información. La información morfológica de la mama, que es la misma de la mamografía, que es la que vemos en la imagen de baja energía, que es la imagen que está a la izquierda de la pantalla, y la información funcional, que es la información que nos aporta el uso de medio contraste, que es la que vemos en la imagen recombinada, que está a la derecha de la pantalla. Entonces, para interpretar una mamografía con contraste, tenemos que evaluar primero la imagen de baja energía, luego la imagen recombinada, y en la imagen recombinada tenemos que caracterizar el realce parenquimatoso de fondo, buscar la presencia de artefactos e identificar los hallazgos patológicos, ¿ya? Y acá vamos pasándonos de la imagen recombinada a la baja energía. ¿Hay hallazgos patológicos que se ven en ambas imágenes? Sí. ¿Hay hallazgos patológicos que se ven solamente en la recombinada? Sí. ¿Y hay hallazgos patológicos que se ven en solamente la baja energía? Sí. El ejemplo clásico son las mirocalcificaciones que no realzan. Y también luego, para finalizar la interpretación, como la mamografía con contraste es un examen resolutivo, o sea, un examen que tomamos como al final de una búsqueda, correlacionamos con las otras modalidades que ya tenemos tomadas anteriormente. El 2022 salió un suplemento al VIRATS que se llama de mamografía con contraste, ¿ya? Y si ustedes ven acá, puse el loguito en todas las diapositivas que vamos a ver a continuación, donde hablo de los criterios VIRATS, ¿ya? Entonces, tenemos la mamografía con contraste, lo primero que hacemos es que pensamos, vemos las generalidades de la imagen. ¿Y cuáles son las generalidades de la imagen? La composición del tejido. Al igual que en el virus de mamografía, tenemos la composición de la mama, que puede banda adiposa extremadamente densa, ¿ya? Y tenemos el realce parenquimatoso. Esa es la segunda caracterización del tejido mamario, que es exclusiva de mamografía con contraste, ¿ya? Hay 4 niveles de realce parenquimatoso de fondo, los mismos que usamos para resonancia,
sin mínimo, leve, moderado o marcado. La importancia de la mamografía con contraste, realce mínimo o leve, a diferencia de la resonancia magnética. Por ende, el realce parenquimatoso de fondo va a ser menos problemático en esta paciente. Y el realce parenquimatoso de fondo, además, puede ser simétrico u asimétrico. ¿Ya? Quiere decir que las dos mamas realzan de manera distinta. Entonces acá tenemos las 4 categorías, ¿ya? De mínimo, leve, moderado y marcado realce parenquimatoso de fondo. Cuando empezamos a evaluar los hallazgos patológicos de la mamografía con contraste, tenemos los hallazgos que son exclusivos de la imagen de baja energía. Y esos nosotros los categorizamos o los clasificamos según la clasificación BIRATS que todos conocemos. ¿Ya? Las microclasificaciones, las distorsiones, etc. Después tenemos el punto de los hallazgos patológicos que son visibles en la imagen recombinada. ¿Ya? ¿Qué son estos? Son las cosas que realzan. ¿Ya? Y cuando hablamos que realza, cuando el realce de la lesión es mayor que el realce parenquimatoso de fondo. ¿Cierto? Y generalmente, a mayor intensidad del realce, es que el tumor va a ser más agresivo y va a tener más neovascularización. Entonces, la intensidad del realce también es importante. Y en el BIRATS la intensidad la clasificamos, la definimos como conspicuidad. Cuando hablamos de los hallazgos patológicos que son visibles solo en las imágenes recombinadas, hay 3 tipos de lesiones. ¿Ya? Las lesiones masa, las no masa y las asimetrías que realzan. Y cada una de estas lesiones tenemos además la conspicuidad, ¿ya? Las lesiones masa, esto es muy parecido a la resonancia. Hablamos de su forma, si es oval, si es redonda, si es irregular. Hablamos de sus bordes, si son circunscritos o no circunscritos, irregulares o espiculados. Y hablamos del patrón de realce interno, homogéneo, heterogéneo, en anillo. A diferencia de la resonancia, la resolución de contraste, la mamografía con contraste es un poquito peor, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que nos cuesta más, vemos el realce, pero nos cuesta más definir el realce. Entonces, si no podemos definir el patrón de realce interno, no lo mencionamos nomás, pero sí hablamos que está realzando. Acá tenemos una lesión de tipo masa, ¿ya? Que está realzando de forma irregular, ¿cierto? Que realza en anillo y bastante de conspicuidad alta, ¿cierto? Luego vamos a hablar de las lesiones de tipo no masa, ya que cuando vemos una lesión de tipo no masa, mamografía con contraste, la caracterizamos por su distribución y también por su patrón de realce interno. Lo que dije anteriormente, el patrón de realce interno, que a veces la resolución del contraste no nos permite definir si es homogéneo, si es heterogéneo o la diferencia entre heterogéneo y empedrado, no lo describimos, eso no importa tanto, ¿ya? Entonces acá tenemos un hallazgo súper sutil. Esta es una paciente que la imagen de baja energía tiene microcalcificaciones de distribución segmentaria, ¿ya? Y vemos que en la imagen recombinada hay un realce de conspicuidad baja, ¿cierto? Que realza heterogéneo, no masa, segmentario. Otro hallazgo patológico en recombinado son las asimetrías que realza. ¿Qué son una asimetría que realza? Una asimetría que realza es ya sea una imagen que está realzando que vemos solamente en una de las dos proyecciones de la recombinada, o sea, que se ve solamente en la cráneo o solamente en la oblicuo de la misma mama, o una asimetría que vemos en la imagen de baja energía y que está realzando. ¿Ya? Y acá tratamos de caracterizarla según su patrón de realce interno. Por ejemplo, en esta paciente tenemos una asimetría que está en los cuadrantes superiores de la mama derecha que realza de forma heterogénea. Esta asimetría se biopsió y resultó una hiperplasia estromal pseudoangiomatosa. Entonces tenemos estos 3 tipos de lesiones visibles a la recombinada y cada lesión podemos caracterizar su conspicuidad. Me encanta la palabra, es como bien trabalengua para la boca. Y la conspicuidad la podemos caracterizar en baja, moderada, alta. La definición de conspicuidad baja es que es casi igual al realce parenquimatoso de fondo o un poquito mayor que el realce parenquimatoso de fondo. Y la conspicuidad alta es cuando es mucho mayor que el realce parenquimatoso de fondo. Y el moderado es cuando no es ni baja ni alta. Entonces, claramente, la definición de conspicuidad es subjetiva, ¿ya? Acá tenemos los ejemplos. Baja, las micros que ya les mostré, que cuesta definirla. Alta, este es un cáncer ductal
invasor, que está marcado con un clip y que, o sea, no, es una ampolleta, la vemos de lejos. Y la moderada, esta paciente tiene un realce parenquimatoso leve y tiene esta lesión acá, que era un cáncer lobulillar invasor, ¿ya? Que no es ni alta ni baja. Luego tenemos los hallazgos que son visibles tanto en baja energía como en recombinada. Y acá como que se pisan un poco los talones, ¿eh? Porque claramente tenemos masa o asimetrías que son visibles en la de baja energía y que pues ya las catalogamos como visibles en recombinada. Pero lo importante es que si tenemos una lesión, masa por ejemplo, que es visible en ambas imágenes, en la recombinada y baja energía, vamos a usar el descriptor primero de la forma, de todo eso, de la baja energía. Redondeada, ovalada, bien delimitada, ya, densa, no densa, y que luego realza de forma homogénea, heterogénea en anillo. Vamos a usar los descriptores ahora de la recombinada. Y cuando son visibles las dos, importante ver el grado de realce. Realza la lesión completa, realza parte de la lesión, realza por afuera de la lesión, realza la lesión más un halo por afuera. Esos son los otros factores que tenemos que considerar en nuestro informe. Y por supuesto que la conspicuidad. Entonces acá tengo dos ejemplos, que son hallazgos patológicos en baja energía, que realzan en recombinada. Acá tenemos una lesión de tipo masa, polilobulada, bien delimitada, con algunas calcificaciones, densa, que está realzando, pero el realce es parcial. Y es un realce heterogéneo de conspicuidad moderada. Al lado de la derecha de la pantalla tenemos una lesión de tipo masa redondeada, varias lesiones de tipo masa redondeada, algunas que no realzan, que tenemos el artefacto a la inversa. Al no realzar sabemos que es un hallazgo benigno. Y hay una de las lesiones que tiene un realce pero periférico, ¿ya? Este es clásico del quiste. Por último, dentro de los descriptores BIRATS de las imágenes de mamografía con contraste están los hallazgos asociados al cáncer, ¿ya? Tenemos hallazgos que podemos definir en la imagen de baja energía y otro hallazgo que definimos en la imagen recombinada. Por ejemplo, ya les hablé, por presencia del artefacto cutáneo, que el engrosamiento cutáneo lo definimos en la imagen de baja energía. Ya la retracción del pezón, cualquiera de las dos imágenes. Compromiso del pezón, claramente si es que hay compromiso y vascularización del pezón, esa la vemos en la imagen de recombinada, ¿cierto? El engrosamiento trabecular y las enopatías axilares. Este es un caso de una paciente con unas tremendas enopatías axilares que no tenía ningún hallazgo en la mama y al final era un cáncer de mama oculto. ¿Dónde nos caemos? ¿Ya? Porque la mamografía con contraste, si bien es de fácil implementación, tiene sus dificultades técnicas y sus limitaciones diagnósticas, ¿ya? No tiene el field of view que tiene la resonancia, por ejemplo. Tenemos una tasa de falsos positivos variables entre un 8 y un 33%, y que son las estructuras benignas que interpretamos como patológicas, ya sea porque presentan un realce patológico, un realce fisiológico. Por ejemplo, le mostré la hiperplasia estromal que realzaba, o le mostré el fibroadenoma que realzaba, o hay patologías benignas que realzan. Y los falsos negativos, que por suerte es bajo en la mamografía con contraste, en 4 o 9%, que son lesiones patológicas interpretadas como normales. Entonces, ¿cuáles son nuestras principales fuentes de falsos positivos? Las lesiones que están asociadas a infección o inflamación, la matitis granulomatosa, las necrosis grasa, las lesiones benignas que realzan, por ejemplo, en los papilomas, la hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, o incluso los lunares. ¿Ya? Quienes vemos resonancias, vemos que de repente realzan los lunares y realzan así bien fuerte. Y como en la mamografía con contraste no tenemos la tomosíntesis que nos permite definir su ubicación en la piel, podemos considerarlo como una lesión adentro de la mano. Por eso es importante el apoyo de nuestra tecnóloga en la evaluación de los pacientes. Y otro falso positivo, la contaminación con contraste que puede simular estas microcalcificaciones, ¿cierto? Del único falso positivo que voy a tener es la hipervascularización reactiva, ¿ya? Porque los procesos infecciosos o los cambios post-tratamiento se asocia a un realce no masa, incluso puede ser un realce en anillo, cuando estamos hablando, por ejemplo, un control precoz post-quirúrgico, ¿ya? Alternativa más que biopsiarla, porque, por ejemplo, la necrositasa que tiene un realce muy exagerado en un paciente que ha tenido un tratamiento de cáncer, no nos queda otra que biopsiarla. Y este es un caso, por ejemplo, de una mujer, una mastectomía total con reconstrucción por un cáncer de mama, que 10 años después se presenta con una masa palpable, y esta masa palpable es densa, tiene algunas áreas radiolúcidas
pero tiene áreas que realzan de forma homogénea, de alta conspicuidad. Ya esta paciente se biopsió y eso resultó ser necrositasa. No voy a hablar del resto de las lesiones para no enlentecer tanto la presentación. Y de los falsos negativos, cuando tenemos visualización incompleta, porque la lesión queda fuera del field of view, por ejemplo, cuando el realce parenquimatoso de fondo oculta la lesión, que esa es la más importante, o cuando hay lesiones que no realzan, ¿ya? Y las lesiones que no realzan es porque, por ejemplo, se nos extravasó el contraste y no nos dimos cuenta, porque a diferencia de la resonancia, que tenemos el corazón, donde la mamografía en contraste, no tenemos cómo confirmar que el contraste está dando vuelta, ni el gasto cardíaco de la paciente, ni cómo elimina el contraste. Eh, la extravasación sabemos que duele, que molesta, que la ve la paciente, pero hay veces que, por ejemplo, pacientes que tienen un gasto cardíaco muy enlentecido, el contraste se demora en llegar a la mama y tenemos una lesión que debe haber realzado que no está realzando. Hay también neoplasias que no realzan, que son las neoplasias de crecimiento más lipídico o más lento, ¿ya? Entonces, este es un falso negativo, esta es una paciente que sana, que en su screening se informó como normal, es una mamografía convencional, y 4 meses después viene porque se palpa algo, y efectivamente aparece esta lesión que nos quedaba fuera o en el límite del field of view de la mamografía convencional. Esta lesión palpable que resultó ser un cáncer. Entonces, la visualización incompleta puede ser un problema cuando usamos la mamografía contrastada como método de screening, porque vamos a tener que tener la conciencia que las lesiones más posteriores no van a regresar, no las vamos a ver. Y en el contexto diagnóstico lo que podemos hacer es planificar bien la toma del examen para que aparezcan estas lesiones, ¿cierto? Cuando queremos etapificar algo, cuando queremos caracterizar una lesión. Otro falso negativo es cuando el implante oscurece la lesión. Los primeros exámenes se decía que no había que tomar con implante y ahora ya estamos tomando mamografía con contraste con implante y esta es una paciente que tiene todo un área no masa realce en los cuadrantes externos de la mama izquierda, ya que la presencia del implante nos oculta un poco ese realce y cuando desplazamos el implante vemos su realce, ¿cierto? Y un falso negativo importante es cuando el realce parenquimatoso de fondo oculta la lesión. Entonces, esta era una mujer joven que venía por caracterización de lesiones en ecografía y tenía un realce parenquimatoso de fondo moderado acentuado, ¿cierto? Y hay una lesión acá en uno de los cuadrantes superiores que no realzó, que ocultan todo este realce parenquimatoso de fondo. Y por último, los falsos negativos de la ausencia de realce puede ser, como les contaba, por bajo gasto cardíaco de la paciente o por lesiones que realzan poco. Esta paciente tiene una lesión en la cicatriz de una mastectomía parcial previa anterior, pero había una segunda lesión en el cuadrante inferior externo, confirmada como cáncer, que no presentó realce. Entonces, ¿cómo mejoramos, cierto? Los falsos negativos son un error en la caracterización, donde un hallazgo descrito se interpreta como benigno, ¿ya? Ya sea porque la forma de lesión es benigna o porque se le atribuye como un realce parenquimatoso de fondo a una lesión de tipo anomasa. ¿Y cómo lo mejoramos? Tratamos de minimizar los artefactos, calibrando bien los equipos, posicionando, trabajando con nuestras tecnólogas, ¿ya? Y la ideal, como decía Rodrigo, es interpretar la imagen en tiempo real, o sea, estar en el mamógrafo cuando la paciente se está tomando la imagen para detectar precoz los artefactos o los cambios de posicionamiento para ver mejores las lesiones que están más posteriores. Usar una clasificación del VIRATS y empezar a que se nos prenda la ampolleta, que si la imagen se ve en recombinada y en baja energía, es más probablemente sea un verdadero positivo, por ejemplo. Correlacionar con las otras modalidades de exámenes que tenemos, con la imagen de la ecografía. Si se ve sospechosa en ecografía la lesión y en la mamografía contrastada no está realzando, que prime la imagen que vemos más sospechosa. ¿Ya? Eso. Muchas gracias por todo. Este es nuestro tremendo equipo, que ha sido de tremendo apoyo. Faltan algunos en la foto, pero ahí van a aparecer entre medio. Espero que le haya gustado y doy paso a la Pauli. Muchas gracias, Cata. También las preguntas para la Cata las dejamos para el final. Ahora vamos a pasar a la presentación de la doctora
Carolina Benke. La Carola nos va a hablar sobre indicaciones y va a incluir etapificación local, evaluación de respuesta post-quimioterapia y otras en SEM comparando con resonancia mamaria, mamografía con contraste y resonancia mamaria en las indicaciones. Carola. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por la asistencia el día de hoy. ¿Se ve la presentación o no? Sí, Carola, y se Sí. escucha. Ya. Y siguiendo con las presentaciones, voy a hablar de indicaciones de la mamografía con contraste y comparación con resonancia mamaria. Veremos primero una introducción, etapificación preoperatoria, respuesta a quimioterapia neoadyuvante, mamografía con contraste en screening, otras indicaciones y conclusiones. De los exámenes contrastados, la resonancia mamaria es el gold estándar, es la que tiene mayor evidencia publicada y su técnica y protocolo están estandarizados. La mamografía con contraste, que se utiliza desde el año 2011, tiene evidencia más limitada pero con resultados promisorios. Ha demostrado que tiene mejor desempeño que la mamografía 2D y similar a la resonancia, pero la FDA aún no prueba su uso en screening, solo en diagnóstico. Estas son las indicaciones de la resonancia mamaria en la actualidad y la pregunta es si serán las mismas para la mamografía con contraste. Por el momento, la principal indicación es cuando existe indicación de resonancia, pero esta no puede ser realizada. Con respecto a las últimas 3 indicaciones, estudio de primario oculto, estudio de telorragia, existe más evidencia para la resonancia. Y si queremos evaluar la indemnidad de los implantes, el examen de elección también es la resonancia. Comenzaremos con la primera indicación, etapificación preoperatoria de extensión locorregional. En las mujeres con diagnóstico reciente de cáncer de mama debemos evaluar la extensión de la enfermedad para poder planificar la mejor estrategia de tratamiento. Tenemos que determinar tamaño tumoral, si existen focos adicionales ipsi o contralaterales y si existe compromiso ganglionar axilar. Para la resonancia mamaria, esta es la indicación más usada, aunque con controversias. Sabemos que la resonancia tiene una alta sensibilidad para detectar focos adicionales, pero tiene una menor especificidad, además que no se ha demostrado impacto en la sobrevida global ni libre de enfermedad, y es un examen de alto costo. Si comparamos la mamo con contraste con la mamo 2D, hay estudios que muestran que es más precisa, incluso más precisa que la combinación mamo 2D y ecografía, especialmente en mujeres que tienen mamas densas. Se ha visto que la mamo con contraste produce un cambio en la conducta quirúrgica de un 18 a un 20% en comparación con los exámenes convencionales, pero esto sin aumentar las tasas de mastectomías totales por falsos positivos. ProSem es un estudio sueco, prospectivo randomizado que está en curso y el objetivo es evaluar el valor agregado de la mamografía con contraste a los exámenes convencionales en etapificación y ver si se producen cambios en tratamiento, ya sea cambio en conducta quirúrgica o hacia quimioterapia neoadyuvante, y evaluar las tasas de operación y de mastectomías totales evitadas, además de hacer estudios de costo-efectividad. En comparación con la resonancia, la mamo con contraste tiene buena correlación con tamaño en la pieza operatoria. Ambas modalidades tienden a sobreestimar. Tiene una sensibilidad similar para detección de lesión índice, pero levemente inferior para detectar focos adicionales. Y dentro de las causas más frecuentes está que la lesión pudiese quedar fuera del campo de visualización de la mamografía, que pudiese haber superposición con la lesión índice. No debemos olvidar que la mamografía con contraste es una modalidad de imagen 2D, es decir, puede haber sobreproyección de lesiones y ausencia o menor realce de la lesión.
pero ha demostrado que tiene un mayor valor predictivo positivo, mayor especificidad, menos falsos positivos, y esto es consistente en la mayoría de los estudios publicados. Con la mamografía con contraste no podemos evaluar la axila, ¿ya? Porque queda fuera del campo de visualización, pero esto lo podemos suplir añadiendo ecografía, así podemos evaluar los niveles 1 y 2 de la axila y se ha visto que esta combinación tiene el mismo rendimiento o un rendimiento comparable a la resonancia mamaria. Hay estudios que muestran que agregar resonancia mamaria después de tener hecha ya una tapificación con mamografía con contraste no añade beneficio, no produce cambio en la conducta quirúrgica. También la mamografía con contraste es un examen costo efectivo en comparación con la resonancia, además de ser mejor tolerada por las pacientes. Sin embargo, no debemos olvidar las ventajas de la resonancia. La resonancia es una modalidad de imagen 3D, podemos hacer reconstrucciones multiplanares, evalúa mejor las impregnaciones no masa, tiene un mayor campo de visualización, podemos ver lesiones en ubicación más posterior, que estén cercanas a la pared torácica, mediales, a nivel del surco inframamario. Además, podemos ver y comparar ambas axilas. Y en el caso de carcinomas lobulares infiltrantes, en la actualidad existe más evidencia para la resonancia, pero hay algunos estudios retrospectivos que muestran que la mamo con contraste podría tener un rendimiento no inferior, por lo que se podría utilizar como alternativa. Vamos a ver algunos ejemplos. Este primer ejemplo lo muestro para ver la idea de que es bueno o tiene ventajas realizar evaluación con mamografía con contraste a pacientes que vienen derivadas por segundas opiniones por algún hallazgo sospechoso en exámenes convencionales, ya que si se llega a diagnosticar o a confirmar un cáncer, la paciente tendrá hecha el mismo día del diagnóstico el estudio de tapificación con examen contrastado. Esta es una paciente de 70 años derivada con exámenes externos por un hallazgo sospechoso en la mama derecha. El médico tratante solicitó mamografía con contraste y biopsia core que se realizaron el mismo día. La imagen recombinada mostró un nódulo irregular sospechoso en mama derecha de 8 milímetros que es único. Tenía representación en ecografía, así que se realizó biopsia core que mostró un cáncer infiltrante. Y en este caso, la paciente tiene el diagnóstico de cáncer, tiene el estudio de tapificación hecho el mismo día de la consulta. Otro ejemplo para evaluar la buena correlación que existe entre mamografía con contraste y resonancia, una paciente de 79 años con diagnóstico de un carcinoma infiltrante en cuadrante superior externo izquierdo. La resonancia de tapificación además mostró un segundo foco que no tuvo representación en ecografía y se solicitó mamografía con contraste de reevaluación. Esta mostró, además del cáncer ya diagnosticado, un segundo foco y como no tuvo representación en ecografía, se realizó biopsia bajo mamografía con contraste que también mostró un carcinoma infiltrante. Segunda indicación, la evaluación de respuesta a quimio neoadyuvante. Monitorizar la respuesta es crucial para poder guiar el manejo terapéutico y quirúrgico. Sabemos que la resonancia es superior a la mamo 2D, a la ecografía y al examen físico. Tiene una alta sensibilidad para identificar enfermedad residual, pero una especificidad moderada para poder predecir respuesta patológica completa. Y el rendimiento de la resonancia va a estar determinado por el subtipo molecular, por el esquema de quimioterapia que utilizaron, por el patrón de respuesta de la lesión y cuál es la definición de respuesta patológica completa, si es que incluye o no el carcinoma in situ. En evaluación en la quimioterapia neoadyuvante tenemos que tener en cuenta que una respuesta completa en imágenes contrastadas, es decir, no realce, no siempre implica respuesta patológica completa, por lo que no se puede evitar la cirugía. Y en el caso de microcalcificaciones residuales, estas podrían corresponder a tumor o a necrosis, lógica completa del cáncer in situ
y por otro lado, un cáncer in situ residual podría no realzar. En comparación con la resonancia, en detectar enfermedad residual tiene un desempeño similar, tiene buena correlación con tamaño tumoral residual con una leve subestimación y tiene un valor predictivo positivo y una especificidad comparable, incluso mayor en algunos estudios publicados. Y hay que tener en cuenta que en la mamografía con contraste, todo realce post-quimioterapia es altamente sugerente de tumor residual. También hay algunos autores que recomiendan o sugieren realizar proyecciones tardías a los 8 o 10 minutos, porque estas ayudarían a mejorar la especificidad del estudio. Además, podría ayudar a detectar pequeños focos de in situ no calcificados. Con respecto a la respuesta patológica completa, también hay metaanálisis y estudios prospectivos que muestran que la SEM tiene un desempeño similar a la resonancia. Hay 2 metaanálisis, uno del 2020 y otro del 2023, que muestran buenos resultados, pero hay que analizar los datos con cautela, ya que los metaanálisis tienen algunas limitaciones, como una alta heterogeneidad en los estudios incluidos. Además que no todos utilizan el mismo concepto de respuesta patológica completa. Algunos incluyen cáncer in situ y otros no. Aún así, la mamografía con contraste se considera una alternativa confiable a la resonancia si no hay disponibilidad o está contraindicada. Vamos a ver algunos ejemplos. Una paciente de 31 años con un cáncer infiltrante triple negativo con focos de in situ de alto grado. La mamografía muestra una masa de aproximadamente 5 centímetros asociada a micros pleomórficas. La evaluación de la axila fue negativa y la resonancia inicial mostró una impregnación no masa de aproximadamente 5 centímetros. La paciente inició quimioterapia neoadyuvante y en el primer control intratratamiento que se hizo con mamo con contraste, se ve un realce de tipo no masa de aproximadamente 5 centímetros, similar a lo visualizado en la resonancia inicial. Posterior a este examen, la paciente inició inmunoterapia y en el último control, en el control post-tratamiento, se ve también una impregnación de tipo no masa y un pequeño nódulo en relación al clip de marcación. Si bien la extensión de la lesión sigue siendo aproximadamente 5 centímetros, muestra una menor conspicuidad. La paciente se operó, se realizó una marcación de la zona del clip y de la zona más anterior de las microcalcificaciones, y la pieza operatoria mostró un cáncer infiltrante de 1,2 por 1 centímetro con focos de in situ de alto grado en relación a la lesión invasora. Otro ejemplo, una paciente de 60 años con un cáncer infiltrante HER2 positivo, un nódulo irregular en la unión de cuadrantes externos de la mama izquierda, de alta conspicuidad. En el control post-quimioterapia se ve una respuesta completa en imágenes y además una respuesta patológica completa en la pieza operatoria. Otra indicación es el screening en pacientes de alto riesgo. Aquí vamos a separar a las mujeres en aquellas de muy alto riesgo con mutaciones genéticas y aquellas de riesgo intermedio, que vamos a incluir las que tienen mamas densas y las que tienen antecedente personal de cáncer de mama. En las mujeres de muy alto riesgo, la resonancia es el gol estándar. La mamografía con contraste no estaría indicada en este grupo por la exposición a la radiación. Hay que considerar que estas mujeres inician sus controles en edades más tempranas, pero sí se podría utilizar como alternativa si es que no se puede realizar resonancia. En mujeres con mamas densas hay 2 estudios fundamentales del 2019 y 2022 que muestran que el estudio complementario con resonancia aumenta en forma importante la tasa de detección de cáncer y disminuye la tasa de cánceres de intervalo. Y con estos datos hay algunas guías clínicas y sociedades que sugieren incorporar la resonancia como complemento al screening anual. Y es en este grupo donde existe el potencial uso de la mamografía con contraste.
Las mujeres con mamas densas son aproximadamente un 40, un 50% de las pacientes que se realizan screening. Esto es un alto volumen de pacientes que sería difícil de incorporar en la práctica diaria, que ocuparía o saturaría la ocupación del resonador. Y en este sentido, la mamografía con contraste es un examen que tiene mayor disponibilidad, tiene menor costo y menor duración. Hay algunos estudios retrospectivos que comparan la mamo con contraste con la mamo 2D, muestra que tiene una mayor tasa de detección de cáncer cercana al de la resonancia, pero tiene una menor especificidad y menor valor predictivo positivo. Por lo tanto, falta más evidencia con estudios prospectivos para poder validar la mamografía con contraste en esta indicación. Ya hay algunos estudios en desarrollo. Se estima que los resultados estarán disponibles a partir del año 2025-2026. Los dos primeros comparan la mamografía con contraste con la tomosíntesis y con la mamografía 2D. Y el último, el BRAVE, compara la combinación de mamografía 2D más ABUS, ultrasonido automatizado, más mamo con contraste y más resonancia mamaria. Otro grupo de pacientes de riesgo intermedio son las mujeres que han tenido antecedentes de cáncer de mama. Estas mujeres tienen mayor riesgo de recurrencia local, de hacer un segundo primario, además de tener mayor tasa de cánceres de intervalo. En estas pacientes sabemos que la sensibilidad de la mamografía está disminuida por los cambios post-tratamiento y la mayoría de las guías clínicas recomiendan control anual con mamografía y la guía del ACR incluyó resonancia anual si el diagnóstico de cáncer fue antes de los 50 años o si la paciente tiene mamas densas. Estudios retrospectivos que comparan la mamo con contraste con la mamo 2D y tomosíntesis muestran mejor tasa de detección de cáncer. El beneficio se ve en todas las densidades mamarias y además por el alto valor predictivo negativo de la mamo con contraste, con un examen normal sin realce, no sería necesario agregar ultrasonido complementario. Hay un estudio prospectivo en curso, el TOSEM, cuyos resultados preliminares fueron publicados hace poco, y el objetivo de este estudio es evaluar el beneficio de añadir mamografía con contraste al estudio anual con tomosíntesis. Se ha visto que la combinación mamo con contraste más tomo tiene un aumento significativo de la tasa de detección de cáncer con un mínimo aumento de falsos positivos. Vamos a ver algunos ejemplos. Una mujer de 60 años con un cáncer infiltrante tratado el año 2021, mastectomía parcial, radioterapia, consulta por un nódulo palpable en relación a la cicatriz. La mamografía con contraste mostró un tenue realce en la periferia en relación a la cicatriz, que en ecografía era sugerente de necrosis grasa, pero por ser palpable y a petición de la paciente se realizó biopsia core que confirmó una necrosis grasa en evolución. Otra paciente de 81 años, un cáncer infiltrante el año 2017, con una mastectomía parcial. La sensibilidad de la mamografía está disminuida, la mama es densa, la zona de la cicatriz impide ver un poco el tejido en esta región. Y esta paciente consultó por telorragia y una zona palpable cercana a la cicatriz. La mamografía con contraste, la imagen recombinada, mostró un realce no masa de alta conspicuidad. La paciente se operó y el resultado fue un carcinoma in situ de 2,2 por 1,5 centímetros con una extensión similar a lo visualizado en la mamografía con contraste. Otras indicaciones son resolución de problema y evaluación de pacientes recitadas o rellamadas por algún hallazgo en screening. Resolución de problemas es un concepto bastante amplio. Puede incluir caracterización de lesiones, hallazgos inconclusos en otros métodos o cuando existe discordancia entre la mamo 2D y la ecografía. ¿Por qué serviría la mamografía con contraste en este setting? Es por su alto valor predictivo negativo.
para lesiones no palpables, aquí no estamos incluyendo las calcificaciones, lesiones no palpables que no realzan, y este alto valor predictivo negativo nos permitiría disminuir el número de biopsias innecesarias de lesiones con densidad de partes blandas, o sea, no calcificaciones, que son de bajo grado de sospecha en mamo, en tomo o en eco, y que uno las podría categorizar como BRAFs 4A, 4B, si no realzan alto valor predictivo negativo y no comprometería la tasa de detección de cáncer. En el caso de microcalcificaciones de morfología sospechosa que no realcen en mamo con contraste, esto no excluye malignidad, por lo tanto, la morfología que sugiere malignidad es la que manda en el fondo y tendremos que realizar estudio histológico. En el caso de realces anormales en la mamo con contraste que no tienen correlación con que tienen correlación en eco o en resonancia, esto le otorga un mayor grado de sospecha, una mayor probabilidad de malignidad. Y además hay algunos estudios que han evaluado la mamografía con contraste como una herramienta de second look a lesiones MR only. Y se ha visto que junto con la ecografía dirigida tienen una alta tasa de detección de cáncer. Y si la lesión no es visualizada en ecografía, se podría utilizar la mamo con contraste como método de biopsia en vez de la biopsia dirigida por resonancia. Otra indicación, las recitaciones o rellamados de screening. Hay un estudio, el RACER, que es un estudio holandés prospectivo multicéntrico randomizado que compara mamo con contraste versus imágenes convencionales en rellamados de screening. Mostró una sensibilidad y especificidad comparable a los exámenes convencionales, pero se considera un examen que es más eficiente en términos de recursos utilizados, además detecta más lesiones ocultas. Vamos a ver algunos casos. Una paciente de 58 años con antecedente de múltiples cirugías por nódulos benignos, plastía reductiva, es derivada por un hallazgo inconcluso en mama derecha. En la tomosíntesis se ve una distorsión de la arquitectura asociada a un área de mayor densidad. En ecografía era difícil poder decir con certeza que solo se trataba de cambios postquirúrgicos. Se realizó mamografía con contraste, alto valor predictivo negativo, no hay realce, excluimos lesión sospechosa. Otro ejemplo, una paciente con un hallazgo sutil en unión de cuadrantes internos de mama derecha, que era más evidente en tomosíntesis. Se realizó mamografía con contraste, esta distorsión realzó en mamo con contraste, esto le otorga un mayor grado de sospecha. Se realizó biopsia bajo tomosíntesis y el resultado fue un falso positivo, una cicatriz radiada. Como conclusión, los estudios que comparan la mamografía con contraste y la resonancia han demostrado que la mamo con contraste tiene un desempeño diagnóstico similar. La mamo con contraste es una opción razonable cuando existe contraindicación de resonancia y hay grandes estudios multicéntricos que están en curso y que son esperados para validar la mamo con contraste como una alternativa a la resonancia en varias indicaciones. Muchas gracias y también muchas gracias a querido equipo de Centro de la Mama. Muchas gracias, Carola. También las preguntas para la Carola al final. Nos queda solamente una presentación, que es biopsias bajo mamografía con contraste. Que la voy a dar yo. Entonces, este es el índice que voy a presentar. Vamos a ir viendo punto a punto como introducción en el intervencionismo mamario. Tenemos que nosotros trabajamos con la gran
cantidad de biopsias, ¿verdad?, bajo guía de ultrasonido y también bajo mamografía. Pero con este tipo de biopsia nosotros podemos biopsiar las lesiones que vemos por su morfología. El único examen disponible que teníamos hasta ahora para hacer, hasta ahora digo hace un tiempo en que apareció la mamo con contraste y su capacidad de biopsia, era la resonancia mamaria. Pero la resonancia mamaria es un examen, como ya se ha comentado, y especialmente las biopsias con resonancia mamaria son escasas, poco disponibles, son caras y tienen sus limitaciones. Cuando uno hace este tipo de biopsia se da cuenta que hay limitaciones de ubicación y de visibilidad de la lesión que hacen que es un tipo de biopsia que es bastante desafiante. ¿Qué hacemos con las lesiones que vemos en mamografía con contraste? Si son lesiones que clasificamos como BIRAT3, después de escuchar la charla de la Cata, ahí vemos qué signos nos guían para clasificarla. Y si la clasificamos como BIRAT3, la vamos a hacer como cualquier otra modalidad, que es seguirla con mamografía en 6 meses, en este caso mamografía con contraste. Si la lesión la clasificamos como sospechosa, BIRAT4 o 5, debemos hacer una biopsia y siempre intentaremos hacerla bajo un método sin necesidad de poner contraste, por supuesto. Si la vemos en ultrasonido, en tomosíntesis, en mamografía, la vamos a biopsiar por esos métodos. Si no se ve ninguno, llegaremos a la biopsia bajo mamo con contraste. Si consideramos las similitudes entre mamo con contraste y resonancia, es razonable asumir que la biopsia guiada con mamo con contraste puede ser una alternativa válida. Ahora, hay poca información en la literatura de cuáles son las lesiones detectadas solo por mamografía con contraste. Este es un estudio de Hoven de 839 mujeres que mostró que en mujeres con mamografía con contraste después de un rellamado de screening, hubo lesiones que solo se vieron con contraste, que fueron aproximadamente un 7,7%. Y de estas lesiones, aproximadamente la mitad, un 54%, resultaron ser malignas. Por lo tanto, lesiones visualizadas solo con contraste no tienen un potencial maligno importante y no son despreciables. Por lo tanto, debemos contar con el método cuando hacemos mamo con contraste para poder biopsiar estas lesiones. Ahora, si hacemos un second look de estas lesiones solo visibles por mamo con contraste, en un 62% las vamos a ver con tomosíntesis. Y si le agregamos a este second look tomosíntesis, le agregamos ultrasonido, vamos a poder ver aproximadamente un 70% de las lesiones, un 75%. O sea, va a quedarnos un 25% de estas lesiones que solo tendríamos que biopsiar bajo este método. Esta modalidad de estudio de biopsia fue aprobado en el año 2020, recién por la FDA, y fue aprobado para el equipo disponible que hay comercialmente actualmente, que es de General Electric, que es el Serena Bright. Este equipo tiene un aditamiento vertical que permite el uso de todas las modalidades de la mamografía y con contraste, bajo la misma compresión. O sea, podemos hacer guía estereotáxica para hallazgos de baja energía o recombinadas, en este caso combinando la inyección de contraste intravenoso. Y también podemos cambiar a bajo guía de tomosíntesis bajo la misma compresión en la misma biopsia. ¿Cuál es el mejor método para biopsiar? No está estudiado, pero se asume que es similar al de la resonancia, por lo tanto usamos aguja gruesa y sistema de vacío. Al igual que en la mamografía con contraste diagnóstica, tenemos que dejar un intervalo de 2 minutos entre la administración del contraste y la compresión, de modo de permitir que el flujo sanguíneo llegue a la mama y ver el realce. Se ha visto, y lo voy a mostrar después también,
de nuevo que la compresión focal de la biopsia, la paleta, digamos, durante el procedimiento minimiza el washout, o sea, el contraste permanece más tiempo. Podemos acceder para hacer la biopsia con un abordaje vertical u horizontal de la aguja, y esto se define en relación al detector, como sale aquí en estos dibujos que tengo acá abajo, en estas fotos. Va a depender de la morfología de la lesión, de su localización y de preferencia del operador cuál abordaje elegimos. En general, los que prefieren el horizontal pues, es porque ¿cómo se llama esta? La paleta fenestrada no da artefacto, por lo tanto uno puede ver la lesión más clara, tampoco molesta la anestesia que uno pone, que a veces nos pasa que sí nos molesta en el acceso vertical, en el sentido de que provoca borrosidad, y también se elige cuando la mama es delgada o cuando está muy cerca del pectoral o de la piel. Los que eligen o prefieren el acceso vertical lo hacen porque cuando uno comprime en este eje, en el eje Z, va a tener un mayor muestreo de la lesión si la lesión principalmente se dispone en este eje. Ahora, finalmente, no es que uno haga uno u otro, uno va a elegir uno u otro dependiendo de la lesión. Voy a hacer una descripción paso a paso de la biopsia. Primero, revisamos todas las imágenes previo a la biopsia, las de baja energía, recombinadas, tomosíntesis, vemos todas sus características y elegimos cuál abordaje hacer y lo correlacionamos si es que hay algún hallazgo en la 2D que se asocia a este realce. Eso es importante, porque si la lesión por algún motivo no nos realza, nosotros vamos a tener una cartita bajo la manga, ¿verdad? Y vamos a poder hacer la biopsia guiándonos por alguno de estos otros hallazgos visibles en 2D o 3D. Hacemos lo habitual del consentimiento informado, las posibles fallas, informamos sobre los efectos cuando ponemos el contraste, lo que va a sentir la paciente, y posicionamos la mama antes de inyectarla haciendo una prueba. En el fondo aquí simulamos la compresión de la mama en el lugar donde nosotros pensamos que se va a realzar la lesión. ¿Por qué hacemos eso? Porque así podemos marcar con el lápiz, tomamos vemos que coincida con el área donde debería estar la lesión y marcamos con un lápiz para que después la tecnóloga pueda posicionar la mama más rápido. Seleccionamos la aguja, nosotros estamos usando una aguja de 10G, administramos el contraste, volvemos, entonces ahora esperamos los 2 minutos y posicionamos la mama ya para la biopsia con nuestra guía del dibujo que hicimos antes y obtenemos nuestra primera foto en 0 grado, como cualquier tomosíntesis. De aquí o sea, como cualquier biopsia estereotáxica. De aquí en adelante es muy similar a cualquier biopsia estereotáxica. Revisamos las imágenes, vemos el scout y tomamos las imágenes en par y calculamos con las coordenadas la ubicación automáticamente de dónde se va a poner el dispositivo. Hacemos la asepsia de anestesia, insertamos la aguja dentro de la mama hasta alcanzar el punto definido justo al frente de la lesión. Podemos hacer unas las pre-fire siempre, las post-fire es voluntario hacerlas o no. Tomamos las muestras y nosotros tomamos radiografía de los especímenes durante la biopsia. Hay algunos que lo hacen después. Nosotros lo hacemos durante el procedimiento y miramos si se ve contraste en las muestras. Insertamos el marcador y tomamos nuestras proyecciones mamográficas post-procedimiento y las comparamos con las que estaban las preprocedimientos de baja energía. ¿Cómo evaluamos si tuvimos éxito en la biopsia? Ahí también hay, ya hay pocas publicaciones ahí, hay distintas opiniones. El autor Alcántara dice que él considera éxito si pudo biopsiar la lesión con realce, que se realzó la lesión y la biopsió. En cambio, por ejemplo, la autora Kornecki dice que ella lo considera una biopsia exitosa si la pudo biopsiar, sea esto en el realce o si la pudo biopsiar, aunque no haya visto el realce,
guiándose, por ejemplo, por algún hallazgo en la imagen 3D o de calcificaciones. Si no podemos hacer la biopsia, no se vio bajo ninguna modalidad, la conducta va a depender del nivel de sospecha que ésta tenía. Si era bajo, la vamos a controlar en 6 meses y esto lo vamos a hacer simulando la acción, la conducta que tenemos con las biopsias bajo resonancia cuando no se realzan también, que más o menos es un 6 a un 12% de las lesiones. O sea, en esto lo hacemos similar a lo de la resonancia, pensando en que el valor predictivo positivo de las lesiones realzadas con mamo con contraste es similar a las de la resonancia, que sí está más estudiada. Ahora, si el nivel de sospecha es alto o si no se puede hacer un seguimiento, porque por ejemplo la paciente está para etapificación y se tiene ya que tratar, tendríamos que optar a una biopsia bajo resonancia. Este es un trabajo de Kowalski que muestra lo que les comentaba antes, que cuando la mama está comprimida con la paleta para biopsia, el contraste dura más que en la mamografía con contraste diagnóstica, digamos con la paleta grande. Y bastante más, porque vemos que aquí a los 34 minutos un importante porcentaje de las lesiones, 70, 60, 70% todavía realza. Por lo tanto, no tenemos que ponernos así muy nerviosas cuando estamos haciendo la biopsia de que se nos va que es necesario hacer algún ajuste durante la biopsia, se puede hacer. Acá tenemos, en este mismo estudio, ella en este mismo estudio ella publicó que las muestras se ven con el yodo, se ven las muestras en las áreas en que hay yodo, se ven más blancas. No todos piensan que esto es así. La otra vez nosotros invitamos este año al doctor Alcántara en el simposio de cáncer de mama y él manifestó que a él eso no le parecía correcto, que él no veía el contraste en las muestras, pero la verdad que yo en todas las que hemos hecho lo veo, y si no esto blanco no es el contraste ayudado, realmente no sé lo que es, pero sí se ve. Yo había presentado este tema el año pasado, en ese momento presenté los estudios publicados que eran 2 y ahora tenemos 6. Está en esta tabla comparativa, los números de serie son bajitos, pero van sumando. El éxito del procedimiento está aquí arriba. Las lesiones que no se vieron, algunas las publican, otras no, o sea, los muestran en sus publicaciones y la mayoría fueron realces de timonomasa. El tiempo en que duró la biopsia, que va desde los 10 minutos hasta los 20 minutos. Nosotros hasta ahora nuestro promedio de tiempo es de 15 minutos. Los accesos horizontales o verticales que prefieren, ahí se ve cómo es también al gusto del autor. Las agujas que usaron, en general más o menos los gauchos son parecidos. Las dosis glandulares, esto es destacable porque es una biopsia que tiene una dosis de radiación que es similar a la biopsia bajo tomosíntesis y más baja que la de la biopsia estereotáxica clásica. Y las complicaciones, que son muy leves, son hematomas, las mismas que tenemos en cualquier estereotaxia, y reacciones vasovagales también si se hace en el aditamiento con la posición sentada. Y los resultados histológicos con sus porcentajes de malignidad. Nosotros vamos como más o menos con una biopsia por mes desde que empezamos. Como les dije, empezamos en julio del año pasado, o sea, vamos uno por mes, lentos pero seguros. Nuestro porcentaje de malignidad actual es de un 30%. Aquí les voy a mostrar algunos casos. Esta es una paciente con una mutación CHEK2 que tenía este pequeño realce de baja conspicuidad, que no se veía en las imágenes de tomosíntesis ni en un ultrasonido. Hicimos nuestra biopsia, ahí está la lesión, quedamos al frente, tomamos las muestras, ahí quedó el marcador. Aquí les muestro cómo se ve
las áreas de las muestras que tienen mayor densidad, y que nosotros pensamos que es el yodo, y resultó cambios fibroquísticos. Este caso, me parece que la Carola lo mostró, pero es una imagen que se veía solo en una proyección, una tenue distorsión, no muy evidente en la otra. Llegó a una biopsia bajo mamografía con contraste. Aquí tenemos la lesión realzando. La hicimos entonces con la guía del contraste, pero cuando también le hicimos una tomosíntesis en la misma biopsia, vimos que había una leve distorsión, como muestro aquí. Ahí está. Sí se veía. En este caso nos podríamos haber guiado por la distorsión o por el realce. Y aquí quedamos con nuestra ubicación al frente de la lesión. Acá tenemos la obtención de la muestra. También vemos cómo hay sectores con mayor densidad en las muestras y salió una cicatriz radiada. Esta es una paciente que venía con una realce de tipo no masa extenso, como se ve aquí en el cuadrante súper externo de la mama izquierda. Nos ubicamos en la imagen, la lesión realzó, obtuvimos las muestras con realce y en ella tuvimos también un resultado benigno de cambio fibroquístico. Yo diría que estos son los casos que nos han dado mayor dificultad, que son estos realces de tipo no masa que son tenues, de baja conspicuidad, porque pareciera que el equipo tiene un algoritmo en el cual intenta disminuir la visibilidad del realce de fondo para que no moleste durante la biopsia. Entonces, en estos tipos de biopsias de realces no masa extenso, cuando tenemos que tener más cuidado para el éxito de la biopsia. Esta es una paciente que fue tratada hace 2 años de un cáncer de mama, vino a un control venía con una mamografía con contraste con una lesión que la habían clasificado como sospechosa, y aquí tenemos nuestra biopsia, nuestra posición pre-Fire, estamos justo al frente de la lesión, obtuvimos las muestras, ahí están, y nos salió una necrosis grasa. Y este es un estudio que apareció este año, que es interesante porque ellos hicieron en sus pacientes incluidas, en un inicio, todas las biopsias que hacían tenían una mamografía con contraste previa a la biopsia. Pero en 19 de las 26 pacientes, en la mayoría, empezaron a hacerla solo con la resonancia mamaria previa. Es decir, llegaban las pacientes con una resonancia que traía alguna lesión sospechosa y no hicieron una mamografía con contraste previa, sino que se fueron directamente a hacer la biopsia bajo mamografía con contraste. Desde la imagen de la resonancia, ubicándose por las secuencias y por los MIP donde debería estar, y directamente pasaron a la biopsia bajo mamografía con contraste. ¿Qué es lo que vieron? Tenían 2 scouts en promedio, sin diferencias con las pacientes que sí le habían hecho mamografía con contraste en un inicio. Y la corte de resonancia mamaria, que es la corte con la cual compararon a la del grupo de biopsias bajo mamografía con contraste, la diferencia en tiempo de una y otra fue de 14 minutos en las biopsias bajo mamo con contraste versus 38 minutos en las biopsias bajo resonancia. Y para mi experiencia es un corto tiempo de los 38 minutos, porque por lo menos nosotros en una biopsia bajo resonancia nos demoramos bastante más. Entonces nosotros a raíz de esta publicación dijimos, bueno, hagamos nuestra serie y veamos qué pasa, cómo nos va haciendo esto, y lo estamos haciendo dentro de un estudio. Ya llevamos algunos casos que les voy a mostrar algunos. Esta es una mujer que venía con había tenido un control anterior
con mamografía en la cual se veía una tenue distorsión de arquitectura que fue dejada en control porque no era muy evidente, y en el siguiente control persistía esta distorsión leve y se hizo una resonancia donde se vio una extensa realce de tipo no masa, un cuadrante superexterno y unión de cuadrantes superiores de mama derecha. Hicimos la biopsia bajo mamo con contraste, la lesión realzó tal cual realzaba en la resonancia, en la localización que nosotros esperábamos encontrar. Había una leve distorsión también que se veía. Aquí vemos cómo tenemos el realce, nos ubicamos, quedamos al frente. En este caso elegimos un acceso vertical. Ahí tenemos las muestras. Y resultó una hiperplasia ductal atípica en la biopsia percutánea, la cual después fue a cirugía y resultó un extenso carcinoma ductal in situ. Esta es la segunda de este grupo de pacientes que llevamos, en que venía con un cáncer de mama derecho ya diagnosticado mediante biopsia percutánea y se había hecho una resonancia mamaria para tipificación y se encontró una lesión en la otra mama izquierda con una pequeña posterior muy cerca que no tenían traducción ni en mamografía ni en ultrasonido. Nos guiamos, como les digo, nosotros hacemos MPR, vemos los MIP, calculamos más o menos la profundidad donde deberíamos encontrar la lesión para posicionar en la biopsia bajo mamo con contraste. Hicimos todo ese estudio, la lesión realzó, nos ubicamos donde pensamos que debería estar, la lesión realzó tal cual esperábamos que realzara, muy similar a lo que se veía en la resonancia. Aquí está nuestra posición pre-fire, tomamos las muestras, pusimos el marcador, ahí están las muestras con yodo, y salió un carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado grado 2 al lado izquierdo. Esta es otra paciente que venía también con una resonancia mamaria, con un realce de tipo no masa y una leve distorsión de arquitectura visible en una de las proyecciones en mamografía. Acá tenemos la sustracción. Hicimos el cálculo donde debería estar, realzó de este modo el realce de tipo no masa con una leve mayor conspicuidad en este sector, donde nos localizamos, quedamos ahí al frente, y salió una cicatriz radiada. Y esta es una mujer joven que empezó su estudio porque en la mamografía apareció esta tenue densidad posterior. Se interpretó como un posible músculo accesorio, pero se le sugirió una resonancia en ese estudio. La paciente se había hecho su resonancia y ahí está su músculo accesorio, pero les llamó la atención esta área de realce de tipo no masa, que se veía en un patrón muy adiposo y que era lo único que realzaba. Por lo tanto, les llamó la atención y lo clasificaron como BRAF 4. La paciente se había intentado hacer una biopsia bajo ecografía de este sector, pero en verdad no había representación en ultrasonido claro y salió tejido mamario normal. De hecho, estaba bastante lejos de la ubicación, la descripción del procedimiento bajo ultrasonido. Y como seguían con la duda de si esto era algo, pidieron la biopsia bajo mamografía con contraste. Esta fue difícil porque era un patrón muy adiposo, realzó muy poco, pero como hacemos esta tomosíntesis localizada previo, junto con la obtención de energía dual, digamos, vemos que se correlaciona perfectamente con este tenue realce que se ve acá, que más parecía como un realce de tejido glandular, pero era absolutamente localizable. Quedamos al frente, tomamos las muestras, ahí está el marcador, las muestras ahí, y salió tejido mamario normotípico. En este caso, cuando no nos sale un cáncer o no nos sale un resultado específico, como por ejemplo un fibroadenoma, hicimos este cambio desde resonancia a biopsia bajo mamo con contraste, tenemos que hacer un paso más de asegurarnos de que hicimos lo correcto. Entonces lo que hicimos acá es hacer, posterior a la biopsia, una secuencia T1 para asegurarnos de que el marcador haya quedado, su artefacto de susceptibilidad del marcador de la biopsia bajo mamo con contraste haya quedado en relación a la lesión que queríamos biopsiar. Y así fue.
Vemos que se ve claramente el marcador en relación a la lesión, por lo tanto, nos quedamos con la seguridad de que biopsiamos lo correcto. Por último, los desafíos de la biopsia bajo mamo con contraste. Bueno, son uno, el uso de medio con contraste. Nosotros necesitamos cierto entrenamiento para su inyección, ¿verdad? Evaluación renal, potenciales tratamientos de las alergias, conocimientos de los artefactos de mamo con contraste, y las pacientes deben ser buenas candidatas para colaborar con el procedimiento. ¿Cuáles son las buenas candidatas? Las mismas que buenas candidatas para hacer cualquier biopsia bajo guía estereotáxica. Es decir, que la paciente no se mueva y que colabore en ese sentido durante el procedimiento. ¿Qué puede pasar de complicaciones? Que las reacciones vasovagales que ya comenté en los estudios que mostré, que son bajas y leves. Y la dificultad en la visualización de algunos realces, principalmente, como comenté, los de tipo no masa extenso. Y en que a veces hay que tener presente que en la biopsia, igual que en la biopsia estereotáxica, aquí hay sobreposición de tejido, no es una imagen transversal como en la biopsia bajo resonancia. Entonces podrían sumarse algunas imágenes, por lo tanto tenemos que estar bien claras de estar en el Z adecuado de la lesión. Y por supuesto, un realce de tipo no masa muy extenso nos puede ocultar la lesión, sobre todo en estos realces muy tenues. Conclusiones: la introducción de la biopsia bajo contraste es fundamental para la implementación de la mamografía con contraste en la práctica clínica. Y igual como cuando uno empezó a hacer resonancia y veíamos lesiones que solo se veían en resonancia, necesitábamos algún lugar donde hubiese biopsia bajo resonancia, acá es lo mismo. Y la biopsia bajo mamo con contraste es un procedimiento fácil de implementar, diríamos, porque es muy similar a lo que hacemos con la biopsia estereotáxica. Y es importante, si tenemos, como digo, mamo con contraste como herramienta, como modalidad de estudio, debemos también tener la posibilidad de hacer biopsias. Y posiblemente podemos reemplazar un importante número de biopsias bajo resonancia por estas biopsias bajo mamo con contraste, que además tienen la gracia que son más baratas, están codificadas y que para nosotros los médicos es más fácil hacerlas. Muchas gracias. Aquí otra vez fotitos del equipo. Muchas gracias a los presentes. Entonces ahora vamos a hacer, a ofrecerles a ustedes los asistentes, muchas gracias por haberse quedado un sábado en la mañana a escucharnos, las preguntas que tengan. No sé si quieren dejarlas por escrito o quieren hacerlas a viva voz, como ustedes prefieran. Cuéntenos si hay alguna. Puede ser en el chat también. Por mientras que se animan a hacer alguna pregunta, voy a hacer unas preguntas yo. En mí, ¿qué opinas, Carola, sobre hacer una mamo con contraste de entrada a una paciente? O sea, yo soy el mastóloga, la mastóloga viene a consultarme a una paciente con un nódulo que se palpó, me parece al examen físico que es un nódulo un poco duro. ¿Podría ser esto algo sospechoso? ¿Qué pasa si pido de entrada una mamografía con contraste en una paciente sintomática? Yo creo que esa es una de las grandes indicaciones de la mamografía con contraste. Si ya se sospecha una lesión y la probabilidad pretest que salga un cáncer es alta, se puede coordinar el mismo día del examen, hacer la mamografía con contraste. Si se confirma que eso se ve bajo ultrasonido, se puede biopsiar el mismo día. Y si llega a resultar un cáncer, esa misma consulta, la paciente ya tiene hecha el procedimiento y la etapificación. Así que eso nosotros se lo estamos sugiriendo a nuestros cirujanos. Em, Tenemos un par de preguntas en Pregunta, el chat. sí. La Tere Luco pregunta a Paulina, ¿cómo realizan la prueba de factibilidad prebiopsia en semen?
Tere, lo que hacemos es revisar las imágenes. Yo me imagino que tú me estás preguntando por cuando viene con una lesión visible solamente en resonancia, estudiada por resonancia. Como comenté, hacemos el cálculo de la localización de la lesión guiándonos por la distancia al pezón, a la piel, cuadrante, miramos los MIP, hacemos MPR y con eso nos localizamos dónde deberíamos verla. En relación a esa factibilidad, porque lo otro es, bueno, si es mayor de 60 años, obvio, la prueba de creatinina, y en general la posibilidad o la colaboración de la paciente uno la ve igual como cuando hacemos una biopsia estereotáxica, simplemente que la paciente pueda mantenerse sentada, manteniendo la posición. También Hay la otra alternativa. pregunta de Sí, la Tere Luco, Cata, para ti. sí, pregunta qué pasa en mamografía con contraste y expansores. La verdad es que no hemos tenido experiencia aún en un caso con expansor, pero la asunción que el expansor, como está hecho con relleno salino, debería tener una buena visibilidad en la mamografía con contraste y la parte magnética del expansor no nos produce un artefacto como si produce en la parte imantada del expansor. No produce artefacto como si produce en resonancia, así que es una buena alternativa. Alejandra pregunta si tenemos experiencia en la inyección fuera del brazo. Rodrigo, no, hasta ahora no, la verdad es que creo que no nos ha pasado que no podamos inyectar en el brazo. También Francisca Araya tiene levantada la mano, por si quieres hacer tu pregunta, Fran. Sí, hola, buenas tardes, buenos días todavía. Díaz. Soy tecnóloga Tarde. médica del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y tenemos algunas consultitas. Nunca hemos hecho mamografía contrastada, pero sí nuestro equipo nos da la posibilidad para implementarlo. Entonces le queríamos consultar en caso, o sea, ¿cuál es el número que ustedes programan diariamente de la SEM? Ya que en una charla anterior que asistimos se hablaba mucho acerca del calentamiento del tubo y esa dificultad. En su experiencia, ¿cuántas mamografías contrastadas pueden hacer diariamente? ¿Quieres responderla, Rodrigo, o la respondo yo? Parece que Rodrigo no está, así que la voy a responder yo. Francisca, depende del equipo que tú tengas, ¿ya? Nosotros tenemos un equipo que, dependiendo de la marca, hay otra marca en que efectivamente el tubo se calienta y entiendo que no pueden o tienen que esperar unos 45 minutos entre una y otra. En el equipo con el cual nosotros trabajamos, que es el General Electric, no pasa. No se calienta el tubo, nosotros podríamos hacer una tras otra. Ah, súper, muchas gracias. Ujú. Aprovechando la instancia, cuando ustedes toman la SEM, en el mismo momento ustedes adquieren la imagen de baja energía que es anatómica. Es decir, yo no necesito tomar una mamografía previa a la SEM, ¿o sí? Esa es la duda, es la pregunta. Cata, ¿quieres responderla? Rodrigo está con micrófono abierto que no ha hablado, Sí, así que yo le puedo escuchamos. responder, no. En el fondo, una de las ventajas que tiene la SEM es que tú adquieres las dos imágenes en un mismo examen. Entonces no necesitas hacer una mamografía previa, porque la mamografía, la imagen de baja energía que se obtiene con la SEM es la mamografía. Entonces basta con es un solo evento para todo el diagnóstico. Lo único que tendrías que agregar es proyecciones adicionales, por ejemplo, magnificaciones en el caso de que encuentres microcalcificaciones en la imagen de baja energía. Ah, No sé si eso sí, responde la pregunta. súper claro. Y lo último, en caso de que una paciente tenga una reacción vasovagal ya tras la inyección de contraste y tengamos que suspender, ¿cuánto es el tiempo prudente para recitarla para una SEM? Tú dices volver a poner, ya pusiste contraste y para volver a poner contraste. Para Esa es la pregunta, citarla, exacto. claro, para recitarla en otro momento. 24 horas al día siguiente. Ah, súper. Muchísimas gracias. Ahora, Sigamos con... ahora, si tuviste una reacción, probablemente la tienes que premedicar o
dependiendo del sitio y de los protocolos que usen, a veces uno no vuelve a hacer una mama con contraste después de una reacción alérgica, pero probablemente va a depender de la intensidad. ¿Quieren agregar algo ustedes, Cata? No, no, yo desde el punto de vista de contraste, o sea, yo lo que entendí es una reacción vasovagal por la compresión de las mamas y eso Ah, da lo mismo, la puedes agendar al día siguiente. Tenemos dos preguntas que tienen más o menos la misma perfil. La doctora González preguntan si siempre se toman imágenes tardías y de ser así las predicciones habituales o en vez de la lateral oblicua agregaría más información hacia la lateral estricta. Y el doctor Jaime pregunta si hacemos de rutina las predicciones adicionales al final de la secuencia o según el caso, por ejemplo, en casos de in situ, tomar fotos más tardías. No sé si Rodrigo quiere responder esa. Sí, nosotros como protocolo rutinariamente hacemos una lateral estricta al final del lado de la patología que estamos evaluando. O sea, si partimos con la mama derecha en cráneo caudal, al final hacemos una lateral estricta en esa mama, porque nos da justamente la fase tardía del contraste en la mama que estamos estudiando, y como partimos con la cráneo caudal de la mama sospechosa, tenemos la más precoz y la más tardía y nos permite caracterizar mejor la lesión. Pero recuerden que es importante estar presente en la sala cuando se está realizando el examen, porque pudiesen aparecer otros hallazgos importantes en la SEM en la realización del examen, por ejemplo, una segunda lesión o una lesión en la mama contralateral. Y pueden agregar las proyecciones adicionales que quieran. Exactamente. Tenemos otra pregunta de Tati, que es en las lesiones MR only, si se opta por biopsiar por SEM, ¿cuál es el porcentaje de éxito en visualizar estas lesiones? Pauli. Tati, hasta ahora nos ha ido bien con todas. No nos ha pasado que no hemos visto alguna lesión, pero debo reconocer que han sido pacientes seleccionadas con resonancias sospechosas. Excepto esta última que mostré, que era realmente impresionada como un realce de un acúmulo glandular que llevó a mucho estudio y que finalmente se quiso llegar a tener la biopsia bajo mamo con contraste. Pero incluso así la pudimos hacer. Ahora, las series muestran que más o menos esta no visualización de las lesiones durante el procedimiento de biopsia es muy similar al de las resonancias mamarias, más o menos un 15%. Gracias, Pauli. No, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien más tiene alguna duda. No, no veo manos levantadas. Pauli, ¿quieres clausurar tú la reunión hoy día? Pues bien, muchas gracias a todos los asistentes. Eh, 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 Trabajar un día sábado siempre es difícil, pero así hacerlo así, con la asistencia que tuvimos, el interés, vale la pena. Así que muchas gracias a todos, a mis colegas por estar acá y me despido. Que tengan todos un muy buen fin de semana.